vamos por el número 4, creo que este es el último, acerca de la santidad. No sé si ya estamos ahí en internet. Pues saludamos a todos los que ya nos pueden estar viendo, están conectados, y los que podrán vernos después con el video que se queda ahí. Con un fuerte aplauso, amén. Los bendecimos y bendecimos la vida de cada uno de todos ustedes. Estaban, creo, diciendo que todos los que ya están doblemente vacunados pueden quitarte la mascarilla. Yo me la quito ahorita, me la he estado quitando pues porque me cuesta mucho predicar con ella. Pero es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo quitársela. No sé cuándo vamos a tener esa fuerza para podernos quitar completamente. Pero parece que hay una orden de que solo los que están doblemente vacunados, los que no se han vacunado no pueden, tienen que seguir con la mascarilla. Está complicado, muy complicado. Solo Dios, ¿verdad? Vamos a ir entonces a la palabra, ¿ven? Romanos capítulo 8, 29. Y esta predicación se llama La santidad es un estilo de vida, conforme a la imagen de tu Hijo amado, ¿verdad? Eso es lo que dice su palabra. Y vamos a ir entonces a Romanos 8, 29. ¿Todos tienen a Romanos 8, 29? Pero la palabra de Dios dice así, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, estamos aquí delante de ti, suplicándote, Señor, que hacías con nosotros y con cada uno de todos los que están aquí, los que nos ven. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Estábamos hablando también, escuché ahí, ¿verdad?, decir a mi esposa que por los enfermos que están en casa, ¿verdad?, que Dios los restaure y que logre quitar ese yugo que tienen encima, ¿verdad? Porque cuando uno está malo es un yugo, ¿no? Es algo serio, complicado. Entonces tenemos que tener en cuenta pues que la santidad es un estilo de vida o de vivir la vida, un estilo de vivir la vida. La meta de Dios, hermanos, es, en cuanto a la santidad, es que seamos a la imagen de su Hijo, pero tenemos que entender en qué momento o cuándo es que vamos a hacer la imagen de su Hijo, porque pues ahorita no podemos ser la imagen de su Hijo, aunque el pasaje dice así y muchos lo malinterpretan, pero yo quiero que lo leamos, que veamos una parte del pasaje bíblico de Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, estamos predestinados, o sea, ya está establecido, para que fuesen hechos, y aquí es donde se puede equivocar mucha gente, conformes, no conforme, conformes, porque es algo así como, por ejemplo, estar de acuerdo con lo que Dios hizo o estableció tiempo futuro. Porque ahorita usted y yo somos santos porque Dios nos santifica.
Pero la idea de Dios, o el pensamiento de Dios, o el plan divino de Él, es que nosotros seamos iguales a su Hijo amado. Pero en vida no podemos ser iguales a su Hijo amado. Entonces, ¿cuándo es que vamos a ser iguales? Cuando Él venga por su iglesia o por nosotros. Cuando Él venga por nosotros, está establecido que vamos a ser iguales a su Hijo. Así que en el plan de Dios ya está establecido a que fuéramos o seamos iguales a Cristo, su Hijo amado, iguales a Cristo Jesús. Esto no quiere decir que tú puedes santificarte y ser igual a Dios, pues el que te santifica es Cristo Jesús. O sea, los que ya vieron las 3 predicaciones anteriores a esta, saben de lo que estoy hablando. ¿Qué significa la santificación? ¿Qué es la santificación? Entonces, la idea es de que seamos iguales a Él, pero nosotros no podemos ser iguales a Él ahorita. Tampoco nos podemos santificar nosotros ahorita, de la manera como la palabra de Dios dice, o lo digo otra vez, de la manera como Cristo Jesús es, porque Él es el que nos santifica. El plan divino de Dios es hacia el futuro. Cuando Cristo venga por nosotros, seremos semejantes a Él en cuerpo glorificado. Vamos a ser iguales a Él. Ese es el proyecto de Dios. Entonces, lo que pasa es que hoy solo nos queda conformarnos con la imagen de Dios. Esto es estar de acuerdo con lo que el Padre hizo. No es algo terrenal, sino que es algo celestial, divino. No es terrenal. Dios nos manda a que nos santifiquemos terrenalmente, y la santificación terrenalmente para nosotros es separarnos. Separarnos del mundo, ¿verdad? Del pecado. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y Dios nos manda a hacer eso, nos llama a hacer eso. Y Él quiere que hagamos eso. Para nosotros, terrenalmente hablando, eso es la santificación. Pero para Dios la santificación Cristo nos la da. Somos santificados. Pero eso es algo glorioso, algo celestial, algo futuro. Así que, como nos damos cuenta, hermanos, fue ya planificado entonces en el plan de Dios, o en el corazón de Dios, o en la mente de Dios, que nosotros seamos iguales a Cristo, su Hijo amado, en el tiempo cuando Él venga por nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo le damos fuerza a esta palabra? Porque todavía puede haber muchos pensamientos ahí en algunos hermanos y no hermanos que están tambaleando, que no sé si eso sea así o no. Bueno, veamos 1 Juan 3, 2 al 3. 1 Juan 3. Versículos 2 y 3. ¿Lo tienen? Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, está diciendo la palabra que no es ahorita, ¿verdad? Sino que es en el tiempo cuando Él venga. O sea, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Es lo único que somos ahorita. Hijos de Dios y santificados en Cristo Jesús. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Iguales a Él, santos. Aunque la palabra de Dios dice que Él nos llamó santos, ¿verdad?
pero santos en Cristo Jesús. Es a través de Él. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu moran en nosotros. Amén. Pero Dios nos ve a nosotros santos y mora en nosotros a través de su Hijo amado dentro de nosotros. Porque si el Padre viviera dentro de nosotros, primero no lo podría hacer, porque Él no tolera el pecado, nosotros somos pecados. Entonces, ¿cómo es que Él está dentro de nosotros? Está a través de su Hijo amado. O sea, Él está dentro o nos ve a nosotros, o está con nosotros a través de Jesucristo, su Hijo. Y así es como Él nos ve santos y puede estar dentro de nosotros para que no muramos. De otra manera moriríamos. Y otra de las cosas, estableció un sistema para poderse comunicar con usted y Él, que es el Espíritu Santo. El Espíritu suyo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a su Espíritu y su Espíritu le habla al Espíritu Santo. Y así se comunica el Padre con nosotros. Como ven entonces, hermanos, lo que podemos ver es un proyecto futuro en cuanto a la santidad en ese lado. Y luego dice 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, es una esperanza puesta en lo que Él dijo, ¿verdad? Se purifica a sí mismo. O sea, nosotros nos somos llamados a purificarnos a sí mismos, así como Él es puro. O sea, estamos nosotros obligados a purificarnos, a limpiarnos. Eso quiere decir limpiarnos de todo el pecado del terrenal, ¿no? O sea, estamos de acuerdo o no, separarnos de la contaminación del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, separarnos de la contaminación del mundo. Así como debe vivir el cristiano, que es santo para Dios. Que es santo para Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Se trata de ya no vivir una vida en base a nuestra ignorancia. Y no es ignorancia porque seamos ignorantes, sino que es en el conocimiento de su palabra. Ignorantes en el conocimiento de su palabra. Se trata entonces de aprender su palabra, ¿verdad? Estudiarla, leerla, aprender de ella, porque es así como nosotros vamos a vivir en base a la inteligencia de Dios. Se trata de ya no vivir en la ignorancia de nosotros, falta de conocimiento, dice aquí, de la palabra de Dios, sino vivir, dice, nuestra vida en base a la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La palabra, ¿no? Vamos a vivir nuestra vida en base a ella, en base a lo que la palabra de Dios dice. Y así es como vamos nosotros a vivir nuestra vida terrenal delante de Dios. Todo lo demás, hermano, y quiero que le pongan mucha atención, todo lo demás que usted es, todo lo demás que usted es en cuanto a asuntos celestiales, es Dios que se lo da. Pues nosotros no lo podemos adquirir, no lo podemos tener, sino que Él es el que nos da esas cosas. Tú quieres vivir una vida santa, vive en base como la palabra de Dios dice. ¿Quieres vivir una vida santa? Vive como la palabra de Dios dice que debes de vivir. Y entonces vas a ser santo para Dios, vas a agradar a Dios, sin titubear, sólido en tu fe, que estás de acuerdo o estás de acuerdo a lo que el Espíritu Santo escribió en la palabra, porque la palabra fue escrita por el Espíritu Santo. Y vamos a estar de acuerdo en lo que el Espíritu Santo escribió en su palabra, o en la palabra de Dios. Y entonces vamos a estar sólidos, no tiene que haber nada que nos mueva, nada.
Mire que yo le voy a decir una cosa. Si nosotros no reprendemos al demonio, todas las veces que él puede detenernos, siempre nos va a estar deteniendo para venir a adorar a Dios. Todas las veces. Pero si nosotros cumplimos con lo que la palabra de Dios dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, que yo voy a adorar a Dios y me voy a adorar a Dios. Y voy a estar adorando a Dios y voy a adorar a Dios. Y que esa sea nuestra fe sólida. Que eso sea lo que se establezca en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando el diablo se dé cuenta que no nos puede detener, dice, esto no lo detengo con nada. Le haga lo que le haga, no se detiene, él siempre va a adorar a Dios. Así que voy a emplear otra estrategia, porque no te va a dejar de todos modos. Siempre va a estar estropeándote o tratando de hacerte daño en cuanto a la vida santa delante de Dios. Pero nosotros tenemos a uno que es poderoso y que está con nosotros, amén. En 1 Corintios capítulo 1, 14, dice así la palabra: como hijos, dice, obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hoy ya conocemos la palabra de Dios. Entonces, como hijos obedientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Caminar, ¿no? ¿Cómo vamos a caminar? Como la palabra de Dios dice. La palabra es la que nos guía, la palabra, el Espíritu Santo es el que nos anima o nos reanima. La santidad es un estilo de vida o de vivir la vida. Es separarnos de la contaminación del pecado, del mundo. Esto no es que nos salgamos del mundo, sino vivir solo para Cristo Jesús. Ahora, no podemos cambiar lo que somos o lo que somos, porque hoy estamos en algún determinado lugar o con alguna determinada persona. Porque eso es lo que le pasa a la mayoría de cristianos, que cuando están en un determinado lugar cambian lo que son. Ya no soy cristiano y me comporto como se comportan todos, o cuando estoy con determinado personaje o personas. Y entonces Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que estemos donde estemos, nosotros seamos los mismos, seamos iguales, que no haya nada ni nadie que nos mueva de lo que nosotros somos o lo que hemos creído o lo que Dios ha hecho en nosotros. Antes vivíamos nuestra vida bajo los impulsos y deseos de nuestra carne. Si esto todavía persiste, hay que corregirlo, porque no podemos vivir bajo esos impulsos carnales, porque pues ya no se debe dar. Somos espirituales, somos personas espirituales. Entonces sea amén. Entonces hoy la marca del cristiano es santo, porque Dios es santo. Ahora, repito, ¿verdad? No es que nosotros vayamos a santificar nuestra vida o poder santificar nuestra vida. ¿Quién nos santifica? Nos santifica Él. ¿Qué sí podemos hacer nosotros? Separarnos. Entonces, cuando Él dice ser santo, lo que está diciendo es sepárate. Sepárate del pecado y del mundo. Porque cuando tú haces eso, sos santo como yo soy santo. No te contaminas. Eso es lo que está diciendo Él en la palabra. Entonces, ser santo porque yo soy santo. La santificación, hermano, terrenal es no contaminarse con las cosas del mundo.
La santificación terrenal no es contaminarnos con las cosas del mundo. Y la marca dijimos que es ser santo, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Miren cómo dice Efesios 1:1, Pablo ahí a los Efesios. Pablo apóstol dice, de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, ¿a quiénes dice? A los santos. A los santos, porque se supone que estamos santificados por Jesucristo y estamos separados de la maldad del mundo. Así que somos santificados y santos, ¿verdad? En 2 Corintios 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Asia. Acaya dice. Entonces, con todos los santos. Pero fíjense, pues está hablando de algo terrenal, porque dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está. ¿En dónde dice que está? En Corinto, o sea, en la tierra, no está en el cielo, ¿verdad que no? Está en la tierra. Con todos los santos que están en toda Acaya. Así que, santos en la tierra significa separarnos de la contaminación del mundo. Separarnos de la contaminación del mundo. Ahora, santos en el sentido espiritual, celestial, ya sabemos que también somos santos porque quien nos santifica es Jesucristo. Así que usted es santo porque Jesucristo lo santifica. Pero tenemos que entender que no podemos nosotros considerarnos iguales a Jesús, ¿no? Porque Él nos santifica. Iguales es un proyecto futuro para cuando Él venga por su iglesia o por sus hijos, vamos a ser igualitos a Él, vamos a poderlo ver. Gloria a Dios, amén. La gente, hermano, ya no debe vernos como tú vivías antes o como vivíamos antes del encuentro con Jesucristo, nuestro Salvador, porque antes vivíamos nuestra vida en base a nuestra manera de pensar, ¿no? Lo que nosotros queríamos hacer o se nos venía en mente o deseo, eso hacíamos. Y así vivíamos nuestra vida. Pero ahora ya vivimos nuestra vida en base a la inteligencia de Dios o sabiduría de Dios. Y entonces cuando se nos viene un pensamiento de esos, analizamos que no es correcto hacer eso. Y no lo hago porque entiendo o he entendido que eso es pecado, que eso es prohibido para mí. Y entonces vivo en base a lo que la palabra de Dios dice. Vivo en base a la inteligencia de Dios. Y entonces actúo a través o en base a lo que he aprendido. Claro, si no hemos aprendido nada de la palabra, pues vas a vivir en la ignorancia y vas a hacer lo que tú quieras hacer, como antes. Pero el objetivo es que nosotros vivamos santos para Dios. Amén. La gente ya no debe vernos así, entonces corrige eso de inmediato. Hay que corregirlo de inmediato, ¿verdad? Lo más rápido que se pueda, corregirlo. Y vive solo para Cristo. Recuerda que ya eres santo.
Hay que recordar eso, que no se nos olvide. Miren, en el pasado, Dios ordenó que se pusieran, filetearan sus trajes con cordones de color azul, para que se pudieran recordar de los mandamientos de Dios. Así que nosotros debemos de hacer algo para que no nos olvidemos que somos santos. Somos santificados por Cristo Jesús. Y tenemos que vivir una vida como Él la aconseja. Y también no debemos de olvidar que aparte de ser santificados, estamos predestinados a ser iguales a Cristo Jesús. Para poder alcanzar eso, tenemos que recorrer un camino, ¿verdad? Tenemos que recorrer un camino para poder llegar a ese momento de irnos con el Señor, irnos con Cristo Jesús y poder ser iguales a Cristo Jesús. Es un proyecto de vida, es un caminar diario, ¿verdad? Y que no se nos es un vivir, pues, nuestra vida. Es todos los días. No nos debemos de olvidar que santificarnos este día es hincarnos, pedirle al Señor que nos cuide, nos proteja, y cuando venimos en la noche y nos vamos a acostar, vamos a orar, vamos a hablar con Dios y vamos a darle gracias y a decirle: Señor, aquí estoy, límpiame y perdóname lo que tal vez sin querer pude haber cometido, o aún queriendo, ¿verdad? Perdóname. Pero entonces, al hacer eso, nosotros santificamos antes de ir a acostarnos todo nuestro ser delante de la presencia de Dios. Hemos pedido perdón, porque la palabra sí nos enseña, ¿no? La palabra dice: si alguien ha pecado, abogado tiene, ¿verdad? Tenemos que ir con Dios, o sea, delante del Padre, a través de Cristo Jesús, para que todos nuestros errores sean perdonados. Entonces tenemos que aprender ese sistema de vida. Así que vivir la vida santa delante de Dios es un estilo de vida, hay que aprenderlo. Hay que aprender a vivir la vida delante de la presencia de Dios así, porque Él así lo ha establecido. Aleluya. Y otra de las cosas, hermano, no es que seamos santos solo porque, o por nombre, ¿no? O sea, ya tú eres santo y ya, ¿verdad? Y ahí se acabó. No. Dice, fuimos llamados a ser santos. Fuimos llamados a ser santos. La santidad, hermanos, no es un pasatiempo, ni tampoco es diversión, ¿verdad? Yo voy a la iglesia por diversión, o yo soy santo hoy, mañana pues ya no soy, ¿verdad? ¿Qué me importa? No, la santidad, hermano, es un estilo de vida constante. Yo debo de vivir mi vida así, y eso no se me debe olvidar. Tiene que marcarse todos los días y a cada momento de nuestros días. Porque el mundo está lleno de tanto daño, tantos males, ejemplos, que de aquí a ahí nosotros nos topamos con esta clase de personas, y que incluso se burlan de nosotros, incluso nos hacen bromas y nos pierden el respeto por ese lado al bromear con nosotros, porque si yo sé que usted es cristiano, yo no soy, yo lo voy a respetar a usted, no tengo por qué estar haciendo bromas. Pero hay gente que nos irrespeta, y a todo eso nos tenemos que enfrentar. Y hay cristianos, hermanos, que no le da importancia a eso y se hacen al lado al son que le toquen, o al son que le están tocando, y bailan. Y eso es lo que Dios está diciendo, que no debe ser así, que no debemos de cambiar nuestro estilo de vida porque estamos en determinado lugar o con determinadas personas. Nosotros somos cristianos porque somos cristianos, amén. Hemos sido llamados a ser santos. La santidad dijimos que no era
no es un pasatiempo, sino un estilo de vivir la vida cristiana. Es tener conciencia de lo que realmente somos. Porque a veces no tenemos esa conciencia, ¿verdad? Se me olvidó orar. Y ahora ya comí. Y ya no di gracias. Me acosté y al rato de estar acostado, platicando, ahora ya lo oro. No se debe olvidar esas cosas porque ese es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Debemos de acordarnos constantemente de ese estilo de vida. Tenemos que recordar el estilo de vida que el cristiano tiene para vivir aquí en la tierra. Es tener conciencia, es tener la conciencia de que estamos viviendo esa clase de vida. Es estar de acuerdo que tú no eres terrenal, eres celestial, que la tierra no es tu lugar. Eso lo dice la Biblia, que aquí somos pasajeros nosotros, que nuestra ciudadanía está en el cielo, es celestial. Por lo tanto debo de cambiar mi estilo de vida si la estoy viviendo mal o como la vivía antes. Ya no debo de vivirla. La gente ya no me debe de ver así, tiene que verme diferente. No importa quién sea hermano, sea mi papá, mi mamá, sea mi mejor amigo, sea quien sea, mi jefe, quien sea. No nos debe importar. Yo soy lo que soy, yo soy cristiano y punto. Y no nos deben de cambiar nuestro estilo de vida, ni tampoco nosotros debemos de querer cambiar nuestro estilo de vida en determinado momento, porque pues tampoco, no es así. Entonces tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Que la tierra no es nuestra o nuestra ciudadanía. Una naranja, por ejemplo, no es limón en el mercado, ¿verdad que no? Se me ocurrió poner eso, ¿no? Porque, bueno, una naranja es naranja, aún en el mercado. No pretende ser limón cuando está en el mercado. O sea, el limón es ácido, ¿verdad? No tiene ese sabor dulce de la naranja, atractivo, bonita, saludable. Bueno, el limón también es saludable, pero no todos compran el limón. Entonces, yo, si soy naranja en el mercado, o la naranja en el mercado no pretende ser limón. Si yo soy cristiano en el mundo, no pretendo ser del mundo. Soy cristiano. Yo soy cristiano. Gloria a Dios, amén. Fíjate en 2 Timoteo 1:9. Dice, ¿lo tienen? Miren cómo dice la palabra. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, tiempo pasado, no conforme a nuestras obras. Vamos a parar ahí. Entonces, un tiempo pasado que fuimos llamados por Dios, no en base a lo que nosotros éramos, ni en base a lo que nosotros hacíamos o habíamos hecho. No nos llamó, dice, conforme a nuestras obras. No fue por nuestras obras que nos llamó Él, sino, dice, según el propósito suyo. Es un plan, o era en ese momento del llamado, un plan divino de Dios. Y es hasta en el presente y en el futuro un plan divino de Dios para cada uno de nosotros, para su iglesia.
Entonces nos llamamos, sino según el propósito suyo. Y la gracia, ¿qué significa gracia? Regalo. Y el regalo que nos fue dado, dice, en Cristo Jesús. O sea, Él, ¿verdad? Cristo Jesús nos fue dado como regalo. Antes de los tiempos, de los siglos, o sea, ya estaba establecido, hermano, no que tú ibas a venir a ser cristiano aún cuando tú no habías nacido. No es así, pero hay muchos que lo entienden así. Sino que en Jesucristo estaba establecido, en el plan divino del Padre, en Jesucristo o a través de Jesucristo estaba establecido desde antes, desde el principio de los siglos, que íbamos a ser llamados para ser santos o para ser iguales a Él. Fíjate pues, no podía haber, fácil entenderlo, pues no podía haber establecido que yo iba a ser santo, o sea, iba a ser llamado desde antes de los siglos pasados, y Pedro no, porque entonces sería un Dios egoísta. ¿Cómo es posible que le hace llamamiento a Jorge, pero a Pedro no? Entonces, ¿qué dice la palabra? Porque es la palabra la que nos guía, ¿no? Que Cristo vino, dice, y murió por Jorge Oliva. ¿Ah, que no dice así? Murió por todo el mundo. El proyecto de Dios, o el amor de Dios, el plan de Dios, de mandar a su Hijo es para todo el mundo. Claro, no todo el mundo quiere, pero ese ya no es problema de Dios. Pero está establecido que para todos es el llamamiento. Para todos es que sean cristianos. Para todos está establecido que sean iguales a Jesucristo. Pero si vienen a los pies de Cristo Jesús, si reconocen a Cristo Jesús como su Salvador. Mientras no. Entonces necesitamos entender eso. Entonces nos llamó, dice, con llamamiento santo, tiempo pasado, para establecer que no por lo que nosotros habíamos hecho, sino porque le plació a Él llamarnos. Es voluntad de Él hacerlo, de llamarnos, en base al regalo que nos mandó, que es Cristo Jesús. Y no de ahorita, sino que eso es un proyecto bastante rato atrás, cuando ni siquiera había hecho al mundo. Ya estaba establecido en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 1:2? Dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo es que somos santificados? En Cristo Jesús. Llamados, tiempo presente, llamados a ser santos. O sea, todo el tiempo tenemos que santificarnos, ser santos. Ya saben ustedes que la santidad en nosotros, terrenalmente hablando, es separarnos. Entonces dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Separados del pecado, separados del mundo. No me voy a contaminar. Si yo estoy en determinado lugar, hermano, y sé que ahí están haciendo ciertas cosas que no convienen que yo esté ahí, bueno, si ya no tengo manera de separarme, no me vuelvo a sentar ahí, o no vuelvo a estar ahí la próxima vez. Porque ¿sabe qué dice la palabra de Lot? Que se perdía, dice, solo de ver y de oír.
en aquel lugar perverso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De Sodoma y Gomorra. Entonces, vamos a separarnos. Y aunque no estoy poniendo como el mejor ejemplo al otro, porque si tuviéramos que hablar directamente de él, hay muchas cosas que decir que no nos dejan buena enseñanza de él. Pero en este caso, estoy diciendo lo que la Biblia dice de él. Que él dice se perdía nada más de estar ahí, pues. Entonces es muy peligroso que nosotros estemos ahí, porque hay un dicho mundano por ahí y que también se cumplen esos dichos. Dice que el cántaro se quiebra, dice, de tanto ir al río. O sea que si usted está ahí al rato, usted está riendo y después usted ya está contando también lo que de lo que están haciendo. Y ya, pues ya se involucró. Y ya ofendió a Dios. Y eso es lo que hay que evitar, ¿verdad que sí? Hay que evitarlo a toda costa. Primera Corintios, no, ya lo leímos, ¿verdad? Son con todos los que cualquier lugar, si ya vimos eso, separados. Al llamarnos, Dios nos santifica. Cuando Él nos llama, nos hace el llamado para venir a los pies de Cristo, Dios nos santifica. Pero también nos llama a santificar nuestra manera de vivir en este mundo, para ejemplo de todos. Él nos llama también a vivir o a santificarnos para poder ser ejemplo en donde quiera que nosotros estemos de lo que es o significa el reino de Dios, de lo que es Dios o lo que significa el reino de Dios. Porque si en nosotros no hay un ejemplo, hermano, la gente no puede entender qué significa Dios. Porque si usted va a hablar con ellos, Dios es Dios para ellos, todo es Dios para ellos. Pero Dios dice, ¿por qué me llamáis? Dice, Padre, y no hacéis, dice, lo que yo digo que hagan. Si Él es mi papá, mi hacedor, pero yo debo de obedecer, ¿verdad? Como tal, como hijo. Así que no podemos llamarle o no debemos llamarle cuando no estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice que debemos de hacer. Así que tenemos que entender, hermanos, esa parte. Llamados a ser santos, tenemos que santificarnos. Y tenemos que vivir una vida de ejemplo para todos. De ejemplo para todos. No es fácil. O sea, no es que yo esté diciendo, sí, eso. No es así. Es complicado. Pero eso es lo que Dios nos manda a hacer. Ese es el pedido de Dios. Y tenemos que luchar, batallar. Tenemos que esforzarnos, sacrificarnos para poder vivir esta clase de vida. Porque si no lo hacemos, ¿cómo, hermanos? De aquí a ahí el diablo nos pone tropiezo, nos mete zancadillas o nos tira una cascarita y ya nos arruinó. Y entonces tenemos que tener cuidado. Somos hijos del Altísimo, hermano, Cristo Jesús. Y como tales debemos vivir una vida que sea ejemplo para Él, para el mundo que nos ve. Tenemos que vivir esa clase de vida. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, fíjense, tenemos que entender el pasaje, porque en la primera parte del pasaje nos está explicando de qué santidad está hablando. Seguir la paz con todos.
¿Dónde están todos? En el cielo. Están en la tierra. Entonces, dice, seguid la paz con todos, o sea, en la tierra, y la santidad sin la cual nadie verá al Padre. O sea, y no se olviden de separarse del mundo, porque si no se separan, no van a poder ver al Padre o al Hijo. No se va a poder hacer eso. Tenemos que separarnos. La Biblia no es difícil de entenderla. Solo cuestión de ponerle asunto a lo que ella dice, porque tenemos que dejarla que hable. Entonces está hablando de eso, hermano. Y está hablando de la tierra. Y si está hablando de la tierra, entonces tenemos por obligación que separarnos, ser santos. Romanos 6:22. Dice, más ahora que habéis sido librados, dice, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, y pónganle mucha atención a esa parte, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, ¿cuál es el fruto del cristiano? Santificarse. ¿Cómo se va a santificar? Separándose. Y como fin, la vida eterna. O sea, el resultado de la santificación es la vida eterna. Mas ahora que habéis sido, dice, llamados del pecado y hechos siervos de Dios, el fruto que tenéis que dar, dice, es santificarte, o sea, separarte. Eso es todo lo que tenéis que hacer. Porque es que, fíjate pues, mucha gente está preocupada por hacer de ellos esos cristianos o ese cristiano que desea a Dios de nosotros. Y entonces se preocupa, ¿verdad?, por vestirse así, por vestirse acá, por caminar así, por no decir esto, por no decir el otro, pero su corazón está lleno de pudrición y no ha cambiado nada, es el mismo que de antes. Entonces esa no es la santificación. Entonces, ¿qué es la santificación? Tenéis por vuestro fruto, dice, la santificación. O sea, el fruto que tenemos que dar es que, o el fruto que Dios quiere ver en nosotros es, ok, eres cristiano, eres mi hijo. Porque eso es lo que está diciendo el versículo. Yo ya te llamé, ya te separé del mundo. Ahora perteneces a Cristo Jesús. Entonces el fruto que yo quiero ver en ti es tu santificación. O sea, por ejemplo, a Moisés, en uno de los temas estos que hemos estado predicando, le prediqué de Moisés, creo que fue en el pasado, sábado. Dios le dijo, detente, no camines más, no puedes venir a mi presencia con los caites que traes, te lo tienen que quitar, porque el lugar donde está es santo. Bueno, ¿qué le dijo? Te tienes que quitar los caites. No fue él a quitárselos. Le ordenó quitárselos. Y él tuvo que hacer la obra. Así que nosotros no podemos venir a la presencia de Dios llenos de contaminación del mundo. No. Tenemos que quitarnos la contaminación del mundo. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando a las costumbres árabes, y en algunas partes todavía lo practican, es de cuando, bueno, lo hicieron los tres personajes que llegaron con Abraham en Encinar de Mamre. Tienen que quitarse los sandalias, lavarse los pies para poder entrar a las casas. Y eso, el significado de eso es quitarse la contaminación de la tierra, porque ahí estaba alfombrado y no podían meter toda esa tierra ahí donde estaba alfombrado. Es una figura. Nosotros tenemos que, para poder entrar al reino de Dios, tenemos que descontaminarnos, desintoxicarnos del pecado. No podemos entrar hacia el reino de los cielos. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés: a ti no puedes venir conmigo,
O sea, lo primero que le enseñó en el desierto, porque se acuerdan que se lo llevó al desierto, ¿verdad? Lo primero que le enseñó fue santificar tu vida. Santifícate si quieres estar delante de mi presencia. Así que la santidad también es un camino. Todas las personas nacidas de nuevo entran en una relación santa con Dios para estar al servicio de Dios. Hemos sido, dice, llamados para hacer el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, el santuario de Dios. Hemos sido llamados para eso. Entonces, cuando Él nos llama con ese propósito. Y para poder hacer eso, dice, Dios nos preparó un camino por el cual debemos de caminar. Y ese camino nos lleva a un lugar muy importante para nosotros. Y el camino es Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿estaremos caminando en ese camino? Porque tenemos que caminar en ese camino que Él nos preparó. Así que Él no simplemente nos llamó y ya estás llamado, no. Tenemos que caminar en el camino. Que la Biblia así dice, yo soy el camino. La Biblia dice, yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida que tenemos que comer. No como dicen los católicos, que tenemos que comer el pan, que es el cuerpo de Cristo. No, la comida está aquí. Y tenemos que comer, Él quiere que la comamos. Su comida. Eso le dijo a sus discípulos, ¿no? Cuando estaban en el pozo. Ven y come, le dice, porque nosotros ya venimos con la comida. Un momento le dice él, estaba con la samaritana, ¿no? Un momento, mi comida es otra cosa. Mi comida es celestial. A los padres le digo, en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿No puedes entender eso? O sea, el reino de Dios es un negocio, pero no terrenal, espiritual. El negocio de ganar almas para Cristo, para que se vayan al reino de Dios. Así que el camino es Cristo Jesús. Isaías 35:8. Isaías 35:8. Y habrá ahí, dice, calzada y camino. Y será llamado, dice, camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, no necesitamos ser sabios para andar en el camino que es Cristo Jesús. Solo se necesita el deseo de andar en este camino. Todo lo pone Dios. O sea, Él te llama, Él te da la vida eterna, Él te santifica. Él te da todo. Si es que tú no puedes decir que tú has hecho algo para ser cristiano. Todo lo que tú necesitas espiritualmente es ser el que te lo da. Lo único que te está pidiendo a ti es sepárate del mundo. Sepárate del pecado, eso es todo lo que tú tienes que hacer. Hasta las obras que nosotros hacemos, Él nos las pone para que las hagamos. Imagínense. Usted no puede decir, que yo hice tal cosa tal día, no. Usted lo hizo porque Dios lo puso a hacerla, pero no porque usted haya tenido el deseo de hacerla o porque se le haya venido a la mente. Gloria a Dios, amén. ¿Usted cree que estamos caminando? Bueno, ya expliqué eso, ¿no? El camino es Cristo Jesús. Caminemos lo mejor que podamos caminar por ese camino. Proverbios 16:17.
El camino de los rectos, dice, se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. O sea, caminar en este camino que es Cristo nos hace guardar nuestra vida, nuestra propia vida. Porque posiblemente yo estuviera ya muerto si no hubiera entrado a este camino. Y posiblemente saber cuántos, ¿verdad? De los que estamos aquí o de los que me están viendo, o los que me verán. Muchos de nosotros, hermanos, estuviéramos muertos, pero entramos en este camino gracias a la misericordia de Dios, y ahora todavía estamos vivos, y ahora tenemos la oportunidad de vida eterna, de vivir eternamente para Cristo Jesús. Eso es gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos, para no extraviarnos y perder el camino, tenemos que ser y entender el mapa. El mapa es la palabra de Dios. La santidad es un caminar que nos lleva más cerca de la presencia de Dios. Cuanto más estudia usted la palabra, más cerca está de Dios. Cuanto más sabe usted de la palabra, más cerca está de Dios. Más cosas que le agradan a Dios quiere hacer. Porque ese es el problema, que si no sabemos de Dios, igual nos da, pues, estamos viviendo una vida en la ignorancia. Igual nos da venir o no venir, igual nos da si Dios se va a enojar, si Dios se enoja, igual nos da, no nos importa, pero es porque no sabemos. Pero Dios nos libre si nosotros, hermanos, sabemos y hacemos esas cosas. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea que cuando la palabra se expone, dice que nos hace entender. O alumbra, ¿verdad? Da luz. Bueno, la palabra es Cristo Jesús. Y Él dice que Él es luz. Ilumina. Y nos hace entender, dice. Nos hace entender a los simples, o sea, a los que nos cuesta entender la palabra, ¿verdad? Si vamos a caminar en el camino de la santidad, hermano, lo mejor que podemos hacer es vivir una vida diferente a lo del mundo, diferentes a como la vive el mundo, y así agradar a Dios con nuestra manera de vivir nuestra propia vida. La gente debe decir de nosotros, hermano, no así, miren, oigan, y dice que es cristiano. No, la gente debe decir, y es que es lo que pasa, que él es cristiano. Por eso es que es así como es. Porque eres cristiano, o es cristiano. Segunda Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, las cosas terrenales, ¿no? ¿Cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo se va a destruir en la tierra, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no podemos andar nosotros? Eso tenemos que aprenderlo, debemos de saber nosotros que todo se va a destruir aquí en la tierra, en el juicio final. No quedará piedra sobre piedra, dice la palabra. Todo arderá y los elementos con ella. Y todos el diablo y todos los que sus seguidores serán arrojados al lago de fuego. Y esto es algo que nosotros sabemos. Entonces dice, ¿cómo no vamos a entenderlo, hermano, y a vivir piadosamente? Santos. La vida no es un lujo.
Si lo puedes hacer, es muy bonito verte muy bien vestido. No estoy diciendo yo que se me entienda, no estoy diciendo que no deben de vestirse bien. No, si se puede hacer, hermanos, ¿por qué no, verdad? Vamos a vestirnos bien, de lujo, vamos a andar bien bonitos para Dios. Pero debemos de entender que eso no es lo principal. Lo primero es que vivamos para Cristo Jesús o para Dios, y que haya un reflejo, hermano, de ese sistema de vida en nosotros. Tiene que haber un reflejo de ese sistema de vida. Andes como andes, como tú andes, bien vestido, con ropa de marca, como tú quieras, como tú puedas hacerlo. Bien aperfumado, todo. Yo no puedo, porque el perfume me hace mal. Entonces, hermanos, pero no es que esté prohibido por Dios hacer eso. Podemos vestirnos bien, si queremos y podemos hacerlo, pero sin pensar que eso es lo principal para Dios o para nosotros. Lo principal es adorarle a Él, vivir para Él. Vivir para Él. Aprende a orar a Dios, dale júbilo y alabanza y honra, que de ti salga el agradecimiento a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que ha hecho en tu vida. Eso es lo que Dios quiere ver y escuchar de ti. Miren lo que dice el Salmo 96:9. Adora a Jehová en la hermosura de la santidad. Teme delante de Él toda la tierra. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque mire pues, porque es la hermosura de la santidad. Porque sabe que cuando yo paso palmeando a Dios toda la alabanza, ya casi ni siento los hombros. Entonces tengo que descansar. Me paro un ratito y al rato vuelvo a palmear. ¿Se acuerda cómo gritaba antes? Gloria a Dios, aleluya, bendito tu nombre, Señor. Hoy no puedo, mi garganta no aguanta. Si yo hago eso no puedo venir a predicar. Todo se acaba, se arruina. Entonces por eso dice, la hermosura de tu santidad, alábale a Dios. Glorifícale, porque hay un momento que quieras no lo vas a poder hacer. Y terminamos con esta última cita. Bueno, no la voy a dar, no la voy a leer porque es mucha. La di el sábado pasado, apúntenla si quieren. 2 Corintios 6, del 14 al 18. Pero voy a leer aquí algo de lo que esta cita dice. El consejo de Dios es que nos mantengamos lejos de los que no creen en Cristo, porque no hay una conexión con ellos, porque Cristo no tiene negocios con el diablo. Ustedes son mi templo, dice Dios, ¿verdad? Donde yo habito. Yo soy su Dios y ustedes mi pueblo. Por lo tanto, mantengamos esa relación con Dios. Eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Que mantengamos esa relación con Él. Que no se nos olvide, hermanos, tanto los que están aquí y los que están viéndonos, que santidad es separarnos del mundo, del pecado. Que no se trata de ir a comprar por pocos o por bastante la santidad. Y que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros somos ahorita y seremos, es Dios el que la da. Todo, hermano, todo. Todo lo que tú eres, es Dios que te lo da. Porque es Él el que te transforma. No es el pastor.
No eres tú en base a obras o en base a lo que hagas, no, no, no. Es en base al proyecto, el propósito de Dios en tu vida. Él es el que te transforma, Él es el que te cambia, Él es el que te hace a ti. Así que en base a lo que Él hace en tu vida, es que Él te pide por obligación, si quieres ser su hijo y del reino de Dios y tener vida eterna, que te separes del mundo. Si quieres eso, te tienes que separar. Por eso es que es por obligación, no es que te coja látigo, no. Si no quieres eso, ya sabes que está bien, no hay problema. Vete por el mundo, que eso es lo que te gusta, pues entonces no sé. Pero no puedes tener las dos cosas. Si eres santo, amas a Dios, respetas a Dios y quieres la vida eterna, tienes que separarte y vivir para Él. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia. Si usted quiere ponerse de pie, hágalo. Porque tu palabra, Señor, nos instruye, porque tu palabra nos enseña, que tú estás con nosotros siempre, Señor, amándonos, instruyéndonos. Te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por todos los que estuvieron en el internet conectados y por todos los que van a poder vernos en el futuro. El video se queda ahí. Bendice sus vidas, Padre. Bendíceles, sepáralos del mundo. Y bendice la vida también de cada uno de todos los que estamos aquí, Señor. Todos los que se quedaron en casa. Oramos por los que están enfermos, Señor. Pasa tu mano de sanidad en ellos, Señor. Levántalos. Haz que ellos puedan creer y confiar plenamente en ti, Señor. El único que puede hacer diferencia en nuestras vidas eres tú, Padre. A través de tu Hijo, a través de tu Espíritu. Gracias te amo por habernos permitido, Señor, predicar tu palabra en esta hora. Queremos dar gracias al Señor por la vida de cada uno de todos ustedes. Ya ahí estamos